Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este capítulo de la historia, bueno, que le llamé precisamente la historia y la ciencia de los pronósticos. Mi nombre es Tomás Gálvez Martínez bueno, desde hace un tiempo he querido hacer un video donde pues haga un recuento desde en qué momento de nuestro mundo nace este tema de los pronósticos. Muchos usamos los pronósticos en la actualidad, pero no hay un tiempo preciso en el cual alguien diga a partir de aquí inicia la ciencia de los pronósticos. Van a haber un recuento, van a haber 17 capítulos que contienen prácticamente toda la historia de los pronósticos. Y en esta grabación lo que quiero compartirles es precisamente el resumen de esos 17 capítulos, y le llamé episodio cero. Quienes ya me conocen, quienes saben qué hago, bueno, soy profesor, instructor y consultor en el tema de pronósticos y planificación. De nuevo, mi nombre es Tomás Gálvez Martínez y voy a estar con ustedes en esta narración y espero, bueno, si ya cuando estén cada uno de estos episodios en YouTube, vayan descubriendo cómo se gesta esta ciencia y el arte del pronóstico. Para ello tengo pues un objetivo, por supuesto, o un propósito de esta serie de 17 episodios. Pensaba poner otros propósitos, pero tengo uno fundamental, que cada uno de quien ve este video te conozca cómo se genera y cómo se inicia esta ciencia del pronóstico, si le podemos llamar ciencia, de acuerdo a cómo lo van a ir conociendo. Si le podemos llamar ciencia, pues le podemos poner la ciencia del pronóstico. Si eres un profesor, si eres un estudiante, si eres alguien que está de nuevo en el tema de los pronósticos, pues aquí conocerás toda la historia bueno, que me dediqué a consultar en mi doctorado en el tema de los pronósticos. ¿Desde dónde? Como lo pongo aquí en la presentación, desde sus orígenes hasta la actualidad. También lo que pretendo es pues, que descubramos en conjunto, tanto tú como yo, cuáles fueron las principales aportaciones que cada uno de esos porcentajes, bueno, de cada uno de esos personajes, perdón, que vas a conocer en esta narración, pues han influenciado el mundo en el que vivimos. Voy a apagar mi cámara porque quiero que vayas conociendo cada uno de esos episodios y, como lo dije hace ratito, cada uno de esos personajes que tuvieron que ver en algún momento con la historia. Hace un tiempo, en el 1997, uno de los profesores que fundó el primer máster en logística y operaciones, entonces vicepresidente de la Coca-Cola Company, describe esta lámina y describe cuáles son los mejores métodos para pronosticar. Y ahí se muestra y pongo en verde los que más, bueno, en mi práctica profesional he usado y me han resultado muy efectivos. Este señor describe esta gráfica de la siguiente manera, los describe como incompletos, completos y estables e inestables. Completos desde el punto de vista que tiene que ver con la estructura estadística, y completos, por supuesto, ¿no? Que tiene una completa estructura estadística. En el caso de estables e inestables es el resultado que tiene el método de pronósticos, pues cuando uno lo pone en práctica, ¿no? Aquí aparecen algunas de las metodologías, muy poquitas o muy pocas de las que realmente pues van a conocer en cada uno de estos episodios. Quiero presentarles esta lámina porque es una de las que utilizo en muchos de los cursos que ustedes van a ver a lo largo de toda mi capacitación. Tengo más de 17 cursos relacionados con el tema de pronósticos, y planeación, por supuesto, estadística, pero quiero mostrarles cuáles son los 17 episodios que ustedes van a conocer. Y le llamé los grandes de la ciencia del pronóstico en 17 episodios. Cada uno de ellos, como lo van a ver, ha hecho o hizo una aportación significativa a lo que nosotros conocemos en la actualidad, como en el mundo y en el mundo y la ciencia del pronóstico. Yo pongo esto
o la línea del tiempo en 1713. En 1713, el hijo de Jacob o Jacobo Bernoulli publica su libro El arte de la conjetura. El libro era de su papá, él publica el libro y bueno, este libro que es El arte de la conjetura o El arte de conjeturar fue una gran aportación porque a partir de ahí se gesta la teoría de las probabilidades. Fíjense en qué momento yo pongo esto como punto de lanzamiento histórico de la ciencia del pronóstico. En el capítulo 1 conocerán más detalles precisamente de Jacobo Bernoulli, toda la historia de lo que él propone, el binomial, por ejemplo, un libro que recién se editó y que en el 2013, por ejemplo, se celebraron los 300 años precisamente de este señor, ¿no? Pero en su momento hablaré más de él, pero de aquí parto la historia de la ciencia de los pronósticos. Luego me brinco hasta 1752 con el presbítero Tomás Valles, quien era matemático británico. Él, bueno, y muchos de los que conocemos en la historia estadística, empieza en la parte de la ciencia, pero más bien la parte de la teología, y él fue el primero en usar la determinación de la probabilidad para reducir el grado de la incertidumbre de las causas a partir de ciertos efectos que él observaba en el tiempo. Y él propuso el teorema de Bayes, que es algo así que, como conocemos en estadística, la fórmula de la estadística inversa, ¿no? Que precisamente cuando hable de él, pues van a conocer toda la historia de cómo él propone esta probabilidad inversa. En 1812, un poco más de tiempo, Laplace, él asegura que los sucesos, en su tiempo aseguró que los sucesos se rigen por el azar. También Bernoulli, en su libro, él empieza a diseñar toda una historia que los pronósticos también están relacionados con los juegos de azar. Pero él también, Laplace asegura que los sucesos se rigen por el azar y que son números aleatorios. En todos los casos que él describe, menciona que son o que pueden ser equiprobables, es decir, que cada una de esas posibilidades tienen o tenían la misma probabilidad de suceder. Ya ello le llamó la ley de Laplace, que insisto, cuando toque el episodio número 13, pues conocerán precisamente más de este científico. En 1898, Schuster, un famoso físico británico, él propuso con base en Fourier, propuso representar la amplitud de la onda ajustada con datos físicos en función de la frecuencia utilizada, y esto le llamó el periodograma. Y bueno, también lo utilizó el famoso matemático francés Fourier. Eso, insisto, cada una de estas historias, cada uno de estos episodios los conocerán con mayor amplitud. Ese será el episodio número 4. En el episodio número 5 conoceremos la historia de Francis Galton, quien propone el concepto de la correlación y regresión hacia la media. Él fue primo de Darwin, precisamente, y bueno, conoceremos un poquito más adelante que muchos de estos estadísticos famosos están relacionados, pero yo quise ponerlos de acuerdo a todas las herramientas estadísticas que nosotros utilizamos cuando hacemos pronósticos, ¿no? Entonces, van a conocer la historia en el episodio número 5 de Francis Galton, que propuso en 1901 lo que les he descrito en este breve resumen. En 1915, Stutsky, que fue un estadístico, matemático y economista, él descubrió que al tomar promedios móviles de una serie se podían generar artificialmente periodicidades, y estudió lo que hoy conocemos el proceso de la media móvil. Y bueno, él lo usó para representar ciclos económicos. En 1927, Joule, él introduce el coeficiente de correlación múltiple y los coeficientes de autocorrelación parcial. Algunos que usamos las regresiones y los coeficientes de correlación, pues, bueno, este señor en 1927 él lo propone. Y esto que él propone lo extiende
a series temporales, proponiendo procesos autorregresivos para explicar, por ejemplo, fíjense, la serie de manchas solares y propuso la distribución de Joule. Van a ver en cada uno de los episodios, insisto, qué contribuyó cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál fue su aportación a la ciencia del pronóstico? De nuevo, cada uno de estos tiene una historia espectacular y lo que voy a tratar de hacer en 17 episodios es mostrarles lo que cada uno de ellos, insisto, aporta a la ciencia. Este señor, junto con otro que van a ver, en 1938, Kolmogorov, que fue un matemático ruso, formaliza el concepto de la serie temporal como un proceso estocástico. En ese entonces, lo que usamos hoy como pronóstico, ¿no? Se conocía como un proceso estocástico estacionario. Él también es creador de lo que describo en este resumen, que es la fundamentación axiomática de la probabilidad de los procesos estocásticos. En el 42, junto con el anterior personaje, Wiener propuso la primera solución al problema de la interpolación y la predicción de series temporales. Esto fue una serie de descubrimientos de gran importancia militar. Noten y observen todo lo que van a conocer, porque esto se mantuvo en secreto durante la Segunda Guerra Mundial y se difundió en toda la comunidad científica hasta los años de 1950. Vean todo lo que van a conocer o noten, descubran y váyanse dando cuenta de cada uno de los capítulos que contiene. Y la verdad hay mucha historia atrás de todo ello. Fíjense, en el 1950 se dieron a conocer, por ejemplo, lo que hoy conocemos como series temporales. Y bueno, también, por supuesto, que vamos a conocer otros grandes como este señor. Hall y Winters, economistas, alumno y profesor, proponen o presentaron los avances más significativos de las conocidas metodologías de atenuación, suavización o alisamiento exponencial en su tiempo. Y como lo pongo aquí, más tarde ellos desarrollaron las técnicas que hoy están automatizadas en muchos software estadísticos, conocido como la metodología de Hall-Winters. En mi caso he usado esta metodología para probar muchas series de tiempo, probar cuál es el mejor método de pronósticos, y lo van a ver en mis cursos. Yo he demostrado que una de las mejores metodologías para pronosticar, noten que es de 1960, es la metodología de Hall-Winters. Y bueno, no es el único, ya propuesto, como ya se dieron cuenta en los anteriores personajes, contribuciones importantes a la ciencia del pronóstico. En 1961, este economista también propuso el método 2 del censo. Él, en pocas palabras, de lo que propone es un método de descomposición. Él descubre la forma de separar en una serie de tiempo estacionalidad, tendencia, ciclo y aleatoriedad. Y precisamente este método también en los cursos que imparto o que algunos de ustedes imparten con profesores, pues es el conocido método de descomposición. E insisto, si eres alguien que quiere conocer toda la historia del pronóstico o quiere conocer toda la documentación o hacer un breve resumen de todo lo que hay detrás de ello, pues esta es una magnífica oportunidad. De nuevo, este señor economista en 1961 aún no nacía, bueno, aún no nacía yo nazco en el 62, él propone esta metodología. Posteriormente, en el 1970, Box y Jenkins, Box precisamente se casa con la hija de uno de los grandes que aportaron a la ciencia de la estadística, que fue Sir Ronald Fisher. Box fue uno de los, bueno, se casa con la hija de él, y la hija de Sir Ronald Fisher fue quien publica toda la biografía de este señor. Bueno, Box y Jenkins, estadísticos británicos, proporcionaron un método que hoy conocemos como el método de promedio móvil autorregresivo, que es el método de ARIMA. Su gran aportación es que este método ignora por completo a todas las variables. O sea, todas las variables que conocemos cuando hacemos análisis de regresión, lo que hacen ellos es ignorar precisamente todas las variables y manejan
prácticamente todos los patrones de series de tiempo. Ya en su momento, de nuevo, conoceremos más a detalle la propuesta de Boxan Jenkins, cómo es el modelo y bueno, todo con una serie de capítulos históricos que iré preparando para cada uno de ustedes. Unos añitos más, en el 76, estos dos señores, matemáticos húngaro y estadounidense respectivamente, Kalman y Bucci, presentan un procedimiento mínimo cuadrático para estimar las variables de estado y prevén las observaciones futuras en sistemas lineales. Hoy es conocido como el filtro de Kalman. En 1980, y yo sigo en mucho este señor, Spyros Makridakis, quien es el director del Instituto para el Futuro, de la Universidad de Nicosia, en Grecia, él propuso en su tiempo modelos de pronósticos cuando no se dispone de información histórica. También él es uno de los grandes organizadores de las competencias que se llaman las competencias M, donde él pone a competir a muchas personas, ¿no? a gente que le gusta meterse en métodos, en cálculos, en medición, y en uno de los estudios que él publica, pues precisamente se demuestra que los métodos más simples para pronosticar son los que tienen mejores resultados. Pero de nuevo, toda esta historia, conforme vayamos recorriendo cada uno de los episodios, conocerán qué propone o qué propuso cada uno de ellos en su tiempo, ¿no? Y esto es lo más importante, de nuevo, es que conocerán todas las aportaciones, como les puse al principio, que tuvo y que hizo cada uno de ellos. Este señor en el 2002, que bueno, no es estadístico, pero fue nombrado Premio Nobel de Economía 2002, propuso integrar la psicología cognitiva a la teoría económica. Y él demostró que esas decisiones pueden desviarse de una manera continua, sistemática, de aquellas que predice la teoría estándar. Tiene una historia fabulosa y un libro que él publica que se llama, bueno, que tiene título Pensar rápido, pensar despacio, que también cuando lleguemos a este episodio o a este capítulo, conocerán a detalle todo lo que él propone. De nuevo, cada episodio y cada capítulo que ustedes conocerán, pues se adentrarán a la historia de cada uno de ellos, conocerán en un muy poco tiempo, en un breve tiempo, y no mucho porque tampoco es de que esto sea muy largo, cuáles fueron las grandes aportaciones de cada uno de ellos a la ciencia del pronóstico. En el 2005, bueno, aquí ya muchos que están viendo este video ya estábamos por aquí, Schilling y Aumann, economistas y matemáticos distinguidos con el Premio Nobel de Economía por sus aportaciones a la teoría de juegos, que luego conocimos un poco más tarde, ¿no? También ellos proponen cómo esa teoría de juegos y en situaciones de conflictos pueden llegar a tener ventajas en la confrontación frente a relaciones a largo plazo. Del 1994 a 2015 ya estamos un poquito más en nuestro tiempo. Yo creo que mucha gente, quien está viendo este video, vio la película de Mente Brillante. Bueno, él precisamente, John Nash, especialista en teoría de juegos, geometría diferencial, ecuaciones derivadas parciales, etcétera, quien, como lo pongo aquí en este resumen, breve resumen, fue laureado con el Premio Nobel por también sus aportes a la teoría de juegos, ¿no? Y también recibe el Premio Abel en el 2015 por sus aportaciones a todo este tema que les decía, que eran las ecuaciones diferenciales parciales. Lo más importante de cada uno de estos capítulos es que conocerán cómo cada uno de ellos hizo un aporte significativo a la ciencia que llamé al principio y como titulé este breve video, la historia y la ciencia del pronóstico. Y no lo quiero dejar aquí, habrá más capítulos, pero fíjense, en breve tiempo les describí 17 capítulos. Va a haber más, por supuesto, pero en este brevísimo video lo que quise compartirles es una introducción al que llamé episodio 0. Así es que no se lo pierdan, no te lo pierdas, esta historia va a continuar.
En cada uno de los siguientes episodios conocerás las grandes aportaciones que han hecho nuestro mundo actual. Te dejo en mis datos, mi correo electrónico también, por supuesto, en mi teléfono, y pues el siguiente será el episodio 1 con la historia de Jacobo o Jacob Bernoulli. Que tengan buenas tardes o buenos días o buenas noches y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.